Muy buenas noches para todos y bienvenidos a tu casa de restauración familiar, tu casa en Carolina, la iglesia más bella, con las preñadas más bellas que van a parir los nenes más bellos. Gloria a Dios, estamos contentos un miércoles con las historias de la Biblia. Hola Rosa, si te tocó, te tocó. Y Malix también, y a todo el mundo le va a tocar. Y hoy nos place presentar a una actriz. Sí, porque el Viernes Santo se votó con el personaje de María. Y lo hizo tan bien y nos ministró tanto que Dios puso en nuestro corazón que esta noche nos hablara de Gedeón. Vivian Zorrilla con ustedes. Dios les bendiga, iglesia. Mire, yo no me vuelvo a reír cuando empiecen a decir nombres, porque esto no está fácil. Pero, ¿verdad? Es un privilegio. Yo no pensé que esto me iba a tocar tan pronto estando en el Evangelio, pero como dicen aquí, ¿verdad? Si te tocó, te tocó. Y tenía las coach más hermosas de todo Puerto Rico. Mis hijas, ellas me estaban ahí apoyando, ¿verdad? Me decían, mami, ¿estás lista? Mami, ¿estás ready? Mami, ¿ya practicaste? Y yo, no pressure, no pressure. Así que estamos aquí, ¿verdad? Nuevamente es una bendición poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y nos tocó el tema de Gedeón. Vamos a poner primero, ¿verdad?, un poquito en contexto qué estaba pasando para aquel tiempo, ¿verdad?, antes de que Gedeón fuera nombrado como juez. Y algunos de mis compañeros pues ya han hablado, ¿verdad?, de que los israelitas eran tremenditos. Diría Angelito que eran unos cabezones. ¿Verdad? Así que Jueces 6:1, voy a estar leyendo todos los versículos en versión Reina Valera. Dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años, ¿verdad? Nuevamente, el pueblo de Israel se aparta de los designios de Dios, se vuelve a los dioses ajenos, ¿verdad? Y hacen lo malo. Y un poquito más adelante, versículos 6 al 10, en Jueces 6 también, dice que de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y es como un te lo dije, ¿verdad?, de Dios. Dios le está diciendo al pueblo, le mandó a este profeta que le dijo: pero yo te lo dije, yo te saqué de la servidumbre, yo te saqué de ser esclavo, ¿verdad? ¿Y qué tú hiciste? Te apartaste de mí. Pero curioso en esta historia es que Dios, mucho antes de que Israel se apartara de él y buscara dioses, ¿verdad?, paganos, Dios lo sabía. Dios sabía que Israel le iba a fallar. Y vemos en Deuteronomio 31
16 al 18, que dice, y Jehová dijo a Moisés, esto es Moisés, antes de que entraran a la tierra, ¿verdad?, prometida, le dice, he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va, para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, ay, ay, ay. Y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos. Y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Mira que en cara y fresco, ¿verdad? Que Dios no estaba con ellos. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Y un poquito más abajo, me disculpan, ¿verdad? Voy a empezar con estos versículos y luego empezamos con la historia. Dicen en 31 también de Deuteronomio 20 a 21. Dice, porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán, y se volverán a dioses ajenos y les servirán, y me enojarán e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano antes que los introdujera en la tierra que juré darles. Israel le falló muchas veces a Dios, ¿verdad? Muchas veces se alejó de él. Pero no lo hacemos también nosotros, ¿verdad? Al igual que Israel, Dios sabe que nosotros le vamos a fallar mucho antes de que lo hagamos. Pero aún así, nos deja, ¿verdad?, que vayamos por ese camino. Y hace un tiempito atrás estaban hablando del libre albedrío, ¿verdad? Dios te deja que cojas ese trabajo que tú dices que vas a ganar mucho chavo y que vas a estar bien, pero que Dios sabe que vas a dejar de ir a la iglesia por ese trabajo. O Dios sabe o te deja que te unas a esa mujer o a ese varón que a lo mejor es un yugo desigual, pero Él te deja, ¿verdad? Por ese libre albedrío, te deja que seas desobediente, ¿verdad? Aún sabiendo que tú le vas a fallar. No fueron pocas las ocasiones en las que podemos ver en la Biblia cómo el pueblo de Israel hace lo malo y se aleja de Dios. Luego, arrepentidos, buscan a Dios, oran para que Él los libre del mal. Y voy a leer solamente 2 versículos porque si no, no terminaríamos nunca. En Nehemías 9, 16 al 18, dice, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz, y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tarde para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones. Y en Nehemías 9 también, el versículo 28, dice, pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tu misericordia muchas veces los libraste. Y cuando yo, ¿verdad?, estaba leyendo
la trama, por así decirlo, del libro de Jueces, yo pensaba, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible si tantas cosas que hizo Dios por el pueblo de Israel? Los sacó de Egipto, ¿verdad? Los sacó de servidumbre. Porque esta gente, ellos vieron, ¿verdad? Bueno, esta no era la generación que vio los milagros, pero eran los hijos, ¿verdad? Que se supone que usted le cuenta a sus hijos lo que hizo Dios por usted, ¿verdad? Y como esta gente seguía haciendo lo malo una y otra vez. Sin embargo, ¿verdad? Para mí, más que esto hablar del pueblo de Israel, habla de quién es Dios, ¿verdad? Aun cuando Dios les enviaba tribulaciones, y yo he escuchado a gente, ¿verdad?, decir que Dios no envía tribulaciones, pues mire, sí, Dios le envió tribulaciones al pueblo de Israel. Cada vez que ellos se apartaban de él, Dios le enviaba una tribulación, ¿verdad? Pero ¿para qué le enviaba esa tribulación? Porque Dios no quería que permanecieran en sus pecados, ¿verdad? Porque los amaba. Él permite que nos alejemos de él, ¿verdad? Permite que nos metamos en líos. Y aun cuando puede enviarnos tribulaciones por causa de lo que estamos haciendo, lo hace, como les dije ahorita, ¿verdad? Porque nos ama y no quiere que permanezcamos en nuestros pecados. Él solo está esperando el momento en que volteemos a él. Y que como el pueblo de Israel le clamemos, ¿verdad? Y le digamos, Señor, perdóname, ¿verdad? Que levantemos las manos y digamos, perdóname, aquí estoy. Y no importa cuántas veces el pueblo de Israel caía, Dios cada vez volvía y lo levantaba, ¿verdad? De igual manera hace Dios con nosotros, ¿verdad? Él nos levanta y nos va a levantar siempre una y otra vez. Y comenzamos con el llamado de Gedeón. Gedeón fue el quinto juez de Israel, hijo de Joás, del clan de Abiezer, de la tribu de Manasés. Y dice la Biblia, un dato que me resultó un poco curioso y ya mismo te lo vamos a explicar, que cuando Dios lo llamó, él estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Y yo busqué esa palabra porque me parecía rara, ¿verdad? Yo no sabía qué era. Y el lagar era como una cueva, ¿verdad? Y como les dije ahorita, ellos estaban oprimidos por los madianitas. Los madianitas hacían muchas cosas malas, les robaban. Por lo tanto, él tenía que esconderse para hacer eso, porque si lo hacía como normalmente se supone que se haga, ¿verdad? Que es a la intemperie, pues los madianitas, ¿verdad? Le podían robar ese trigo. Así que él estaba, ¿verdad? Trillando el trigo en un lagar. Y en Jueces 6:12 está el llamado, ¿verdad? Y dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y luego de esto, Gedeón le dice al ángel de Jehová, le cuestiona, pero ¿cómo es que tú dices que Dios está conmigo, que está con mi pueblo? ¿Tú no ves lo que estamos sufriendo? ¿Tú no ves cómo estamos, que los madianitas nos tienen oprimidos? ¿Cómo es que tú dices que Dios está conmigo, ¿verdad? O que está con mi pueblo. Y entonces el ángel le dice que él lo enviará a él a rescatar al pueblo. Y aquí comienza Gedeón con una peleita que a lo mejor a usted le sonará un poquito común, porque Moisés también tuvo la misma pelea con Dios, ¿verdad? Allá en la zarza ardiente. Y le dice, pero yo, pues que yo soy el más chiquito de mi casa, mi familia es pobre, somos el clan más pequeño de toda la tribu. ¿Cómo es que Dios me va a escoger a mí para sacar al pueblo de esta tribulación? ¿Verdad? Igual que Moisés, que también le decía cosas como que es que yo no sé hablar, Dios, pero es que yo les voy a decir. Ellos no me van a querer escuchar, ¿verdad? Pero, ¿verdad? No solamente ellos. ¿Cuántas veces nosotros mismos nos hemos minimizado o hemos pensado, ¿verdad?, que no podemos hacerlo? Que Dios podría escoger a otra persona que lo haga mejor que yo, ¿verdad? Yo no.
A mí no me sale tan bien. A lo mejor a Pablo le sale lindo predicar, a la pastora Edna, ¿verdad? A mí no, eso no se me da. Pero, y recordaba también la predicación de Yanimi, ¿verdad? Que dice que en 1 Corintios 28-29, dice, y lo vil del mundo y menospreciado, escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, para anular lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, ¿verdad? Porque a Dios no le importa quién tú eres. A Dios no le importa cuántos títulos tú tengas. A Dios no le importa tu bagaje, ¿verdad? O si tú eres familia del gobernador o el presidente. Dios, esas cosas, ¿verdad? Las mira el hombre. El hombre mira los nombres, el hombre mira los títulos. Sin embargo, Dios mira el corazón. Y lo que en realidad importa es que Él es quien te ha enviado. Así que si el Señor te envía, obedece, ¿verdad? Sigue sus instrucciones. Y si seguimos sus instrucciones y obedecemos, vamos a tener éxito en cualquiera que sea la misión que Él nos encomiende. Y luego de este leve intercambio con el ángel de Jehová, Gedeón dice, ok, no lo dice muy convencido, vamos a ver ahorita por qué, pero dice, pues está bien. Y le hace una comidita y al ángel, ¿verdad? Yo no sé, los ángeles antes comían, se ve mucho en eso de la Biblia, ¿verdad? Que le hacían comida a los ángeles. Así que le hace una comidita al ángel de Jehová y hace un primer sacrificio. Y aquí comienzan las tareas de Gedeón. Y en la primera tarea, el ángel de Jehová, le dice a Gedeón que cogiera un toro del hato de su padre, el segundo toro. Y ese toro era de 7 años. Y que con él derribara el altar de Baal que tenía su padre y que cortaran la imagen de Acera, ¿verdad? Que era otra diosa. Y entonces el toro sería ofrecido en holocausto. Y a mí me estuvo muy curioso, ¿verdad? Yo decía, pero ¿por qué tan específico? El segundo toro, 7 años, ¿verdad? Y yo busqué y habían varias versiones. Y esta fue la que a mí más me gustó. ¿Verdad? Primero decía que habían 2 sacrificios, que eran necesarios 2 sacrificios. Uno de ellos era para ofrecerlo como parte, ¿verdad? Por el pecado del pueblo. Y el segundo era como consagración. Y no sé si se recuerdan que ahorita les dije que el pueblo de Israel llevaba 7 años siendo oprimidos por Madián. Así que este toro tenía ¿cuánto? 7 años. Así que con la muerte de este toro se rompía, ¿verdad? O se marcaba el final de la opresión de Israel por parte de Madián. ¿Y qué significaba que fuera el segundo toro? Pues decía, ¿verdad? Que si te entregué uno, todavía me queda otro. ¿Qué hacen los toros? Usted lo junta con la vaca procrea y usted sigue teniendo, ¿verdad?, cómo sustentarse. Así que si le quedaba un segundo toro, todavía tenía provisión. Todavía tenía de dónde agarrarme, ¿verdad? Para no quedarme sin sustento. Así que este segundo toro implicaba entrega total, dependencia total. Él había hecho, ¿verdad?, ya un primer sacrificio, así que este segundo toro aún representaba seguridad, reserva de alimento para el futuro. Y no sé por qué cuando leí eso me recordó la historia de la viuda de Sarepta. Yo no se las voy a leer, ¿verdad? Está en el primer libro de Reyes. Yo también decía Primera de Reyes, todos los días uno aprende algo nuevo. Está en el primer libro de Reyes 17 del 10 al 14, usted hace la asignación y lo lee. Y los que no sepan, ¿verdad?, sobre la historia de la viuda de Sarepta, estaba esta mujer que Elías llega a Sarepta y está esta mujer que ella era viuda, ¿verdad? Ya su marido había fallecido, valga la redundancia, obviamente si era viuda. Y ella iba a coger lo que le quedaba de harina y de aceite para hacerse pan y echarse a morir con sus niños, ¿verdad?
Sin embargo, Elías le pidió, no, dame eso que tú tienes, eso que tú vas a hacer ahí, ese pancito, dámelo a mí. Yo no sé. Yo le hubiese dicho, ¿sabes qué? Yo tengo hambre. ¿Cómo tú quieres que yo te dé esto si es lo último que me queda? Pero ella se lo dio, ¿verdad? Y Dios, obviamente, pues, la recompensó. Y yo les voy a contar una anécdota que espero no llorar, porque cuando lo estaba pensando en mi casa, lloré. Y yo soy así medio llorona como el pastor. Yo no sé cuántos de ustedes, ¿verdad? Saben, yo soy madre soltera de 3 niñas. Pero no solamente madre soltera, porque hay muchas mujeres, ¿verdad?, que se separaron de los papás de sus hijos, pero papi está ahí. Pues papi no está aquí. No está de ninguna manera, ni económica ni emocionalmente. Así que usted se imaginará, ¿verdad?, que a través de los años, mi nena mayor cumple 21 años, pues son muchas las situaciones económicas, ¿verdad?, en las que yo he podido pasar. Y la parte económica siempre para mí ha sido un talón de Aquiles. Y recientemente yo he estado en una nueva crisis económica. Recuerdo haber hablado con mis pastores y le dije, ¿sabes qué? ¿Verdad? Yo pertenezco a un ministerio, así que usted tiene que hacer lo que tiene que hacer. Así que yo había dejado de diezmar. Yo dije, yo tengo que hablar con mis pastores porque yo no estoy haciendo lo que se supone que yo tenga que hacer. Y le dije a mis pastores, ¿sabes qué? Yo no estoy diezmando, pero es que tengo una situación económica, ¿verdad? Cuando yo esté mejor, ¿verdad? Pues yo vuelvo a diezmar. Me acordaba de Pablo. Yo lo que le estaba diciendo a Dios es, ¿sabes qué, Dios? Esta última provisión, esta yo no te la puedo dar, Dios. Porque si yo te doy esta provisión que me queda, si yo te doy el diezmo, a lo mejor yo no voy a tener para comprarle a mis hijas. Así que esto que se supone que yo te dé, yo lo voy a guardar. Y haciendo este estudio y con pequeños detalles que ha tenido Dios conmigo en este tiempo, Él me redarguye y me decía, ¿cuándo te he dejado sola? ¿Cuándo le ha faltado comida a tus hijas? Dime cuándo. Y aún en mis peores momentos, aun cuando hay veces que he tenido que comer arroz y habichuela porque no hay carne, mis hijas siempre han tenido comida en la mesa. Así que yo no te estoy diciendo que hubo una provisión milagrosa de Dios en mi vida, en mi casa, y que yo ya no tengo problemas financieros. Yo lo que te estoy diciendo es que yo he decidido confiar en Dios. Confiar en que Él va a ser es y seguirá siendo la provisión en mi hogar y en mi casa. Y te pregunto yo a ti, a lo mejor tú no tienes situaciones económicas, a lo mejor a ti no te falta el pan, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso que te falta hoy? Que tú le dices a Dios, ¿sabes qué, Dios? Esto yo no te lo puedo entregar. Tal vez adelante te lo puedo entregar. Y Gedeón, vamos a seguir con la historia, ¿verdad? Gedeón llevó a cabo su primera tarea. Derriba el altar de Baal y la imagen de Acera. Y dice, ¿verdad?, que este altar, también buscando información, ¿verdad?, sobre qué podía significar esto. Miren, el pueblo de Israel estaba sufriendo precisamente porque se había apartado de Dios y le estaba sirviendo a dioses ajenos.
el tener estos dioses, el rendirle culto a estos dioses, era precisamente la causa por la que ellos estaban mal. Pero ellos se aferraban a eso y no lo querían soltar. Así que este altar representaba el sufrimiento del pueblo. Esta era la causa de su aflicción. Ese altar puede significar muchas cosas en nuestra vida. ¿A qué nos estamos aferrando? ¿Qué has puesto tú hoy en el lugar de Dios que tiene que ser derribado? Póngale usted el nombre. Y luego de realizar su primera tarea, esto me estuvo bien gracioso. Gedeón empieza como, ok, Dios, está bien, yo derribé el altar, ok, pero yo quiero saber si es verdad que tú me vas a mandar a mí. Y empieza a pedirle cosas bien ridículas, como que él va a poner un vellón de lana, imagínese un pedacito de lana, ¿verdad? Un pañito de lana. Aunque yo voy a poner este pañito de lana aquí y con el rocío de la mañana yo quiero que solamente el pañito se moje y que todo lo demás quede seco. Y usted dice, ¿en serio? Pero Dios lo hizo. Ok. Pero él no se quedó ahí, le dijo, ok, ahora yo quiero que cuando amanezca mañana el rocío moje toda la tierra y solamente el pañito quede seco. Y Dios lo hizo, ¿verdad? Y al principio yo decía, pero mire este tipo que ¿verdad? Que está abusado, ¿verdad? Está cuestionando a Dios a ver si sí o si no. Y la realidad es que esto no quiere decir, ¿verdad?, que debemos cuestionar a Dios. Pero ciertamente hay ocasiones en las que debemos asegurarnos de que lo que estamos haciendo o de lo que vamos a hacer realmente es algo que está dirigido por Dios, que es Dios que nos está enviando a hacerlo. La segunda tarea de Gedeón, ¿verdad? Ya Gedeón va camino a derrotar a los madianitas. Y Jehová, Dios también se las trae a veces. Gedeón tenía un ejército de 32,000 personas más o menos, mal contado, mal tasado. ¿Saben con cuánto los dejó? Con 300. Y usted dice, ¿qué? ¿Verdad? ¿Y por qué? ¿Verdad? No solamente qué, sino por qué. Dios, pero ¿verdad? Bendito, esos pobres hombres van a ir a tirar allá, lo van a tirar a los leones nada más que con 300 hombres. Pero Dios a veces nos quita los recursos que tenemos disponibles para que no quede la menor duda de que quien está haciendo la obra es Él. Que no eres tú con tus fuerzas ni con tus capacidades, sino Él. Y obviamente, ¿verdad?, en el plano natural, un ejército de 300 hombres jamás habría podido derrotar a 120,000, que era más o menos el ejército que tenía Madián. Pero, ¿verdad?, cuando es Dios que pelea a nuestro lado, dice la Biblia que caerán a tu lado 1,000 y caerán 10,000 a tu diestra, y a ti el mal no te llegará. Y me acordaba esto a mí, ¿verdad?, de el rey David, y no quiero expoliarle nada a Ana, pero muchos conocemos la historia del rey David, ¿verdad?, cuando iba a pelear con Goliat, y David no era un guerrero, así que David no tenía armadura, y el rey Saúl le presta su armadura, casco, ¿verdad?, todo lo que implicaba, y David hizo como que, espérate, que esto me pesa mucho, yo no puedo caminar con esto. Y David se despojó de toda esa armadura y se fue contra el gigante. Y la frase famosa que todos conocemos, ¿verdad? David le dice que tú vienes contra mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Así que si Dios está contigo, camina. Si Dios es quien te respalda, avanza, porque Él te habrá de respaldar.
Y la tercera tarea que se le asignó a Gedeón, ¿verdad? Parte de la tarea, no había terminado todavía. Ya aquí, ¿verdad? Dios le había entregado a los 300, a los 120,000 en manos de los 300. Y quedaba un remanente y 2 reyes, ¿verdad? Ya habían derrotado 2, ahora quedaba Seba y quedaba Salmuna. Y Gedeón tuvo oposición, pero no del enemigo, de su gente. Efraín, cuando llegaron los de Efraín, mira que estamos peleando contra los de Madián. Y dice, pero, ¿y tú quién te crees? Porque tú no me llamaste a mí. Porque tú no me llamaste para decirme que ibas a pelear con los de Madián. Y más adelante va donde parte, ¿verdad? Parte de su gente en Sucot y le dice, tenemos hambre, vamos camino a derrotar a Selma. ¿Cómo eran? Espérate, son 2 nombres raros. A Seba y a Salmuna. Y tenemos hambre y sed, por favor, danos de comer, danos de beber. Y ellos le dicen, ¿y tú ya los derrotaste? ¿Para que yo te dé de beber y de comer? Y Gedeón prometió trillar su carne con espinos y abrojos una vez Jehová entregara en sus manos a los reyes. Luego subió a Peniel y le dijo lo mismo, mira, vamos camino a buscar a Seba y a Salmuna, 2 reyes de Madián. Danos comida, danos de beber, que tenemos hambre, tenemos sed. Y ellos le dijeron lo mismo. ¿Acaso los derrotaste ya para que nosotros te demos de comer y de beber? Y Gedeón le dijo, ok, pues ¿sabes qué? Que cuando yo lo derrote, yo voy a derribar tu torre. ¿Y qué pasó? Pues sí, Gedeón los derrotó, ¿verdad? Jehová entregó a los reyes de Madián, junto al resto de su ejército, que eran como 15,000, en las manos de Gedeón y sus hombres. Y Gedeón volvió a Sucot y a Peniel a cumplir con lo que les había dicho que les iba a pasar, ¿verdad? Si él derrotaba a los reyes de Madián. Y la realidad es que cuando hagas cosas para Dios, vas a tener oposición. Y a lo mejor tú digas, pero es que es para Dios, ¿por qué? Y probablemente esa oposición no venga de los que están allá afuera que no conocen a Dios. Probablemente esa oposición venga de tu hermano, de tu vecino, de alguien que está en tu misma congregación o a lo mejor en otra denominación pero que se llame cristiano. ¿Por qué? Envidia. Yo lo podía hacer mejor que él. ¿Por qué lo escogieron a él para derrotar a Madián? Mi ejército es más grande. Porque le escogieron a ella para hacer esa parte. A mí me hubiese quedado más bonito. Porque lo escogieron a él para ser el líder. Yo lo hubiese hecho mejor. O a lo mejor hay personas que piensan que, ay, yo no creo que pueda. Eso como que está fuerte para él. No sé. Muchas cosas pueden pasar. Pero la realidad es que sí. Vamos a encontrar oposición. Pero miren, nuevamente, si Dios es el que está con usted, si Dios fue el que lo eligió y si Dios lo puso ahí, usted siga adelante. Y dicen que Gedeón, ¿verdad? Luego de que acaba y derrota a Madián, juzga por 40 años la tierra de Israel. Y Israel estaba mal porque estaba siguiendo a los dioses, ¿verdad? De Madián. Y miren lo que le dicen a Gedeón. Ay, mira, tú enseñoreate de nosotros. Sé tú nuestro Señor. Así como que, tipo, pues te acaban de salvar, ¿verdad? Porque estás siguiendo a otro que no es a Dios. Pero Gedeón sabiamente le dice, no, ni yo, ni mi hijo, ni mi nieto.
Aquí quien va a reinar y quien va a señorear a Israel, es Dios. Ese nada más. Así que, ¿qué podemos aprender de Gedeón? Una, Gedeón y su fe. No fue que era una blanca palomita, ¿verdad? Le dio un poquito de trabajo a Dios, como a lo mejor le damos a algunos de nosotros. Y a pesar, ¿verdad?, de que al principio tenía dudas, cuestionó si estaba capacitado o no para realizar la labor que se le estaba pidiendo. El Señor trabajó con él y fortaleció su fe. Muchas veces, ¿verdad?, nosotros hemos cuestionado la manera, ¿verdad?, en que Dios hace las cosas. A lo mejor creemos que nosotros tenemos una manera más mejor para hacerla, ¿verdad? O a lo mejor como Gedeón vemos tanta maldad, tanto sufrimiento alrededor de nosotros que decimos, no, aquí no está Dios. Dios tiene paciencia con nosotros, así como la tuvo con Gedeón y con Israel, ¿verdad? Él trabaja con nosotros, nos va dando forma y nos hace fuertes para enfrentar las adversidades y sobre todo nos capacita para la misión que nos ha encomendado. Dios no llama a hombres perfectos, pues perfecto solo es Él. Y leí una frase en algún sitio, no recuerdo dónde, que me gustó mucho, que dice que Dios escoge a hombres torcidos para dibujar líneas rectas. Y sin duda la Biblia está llena de muchos ejemplos de esos hombres torcidos. Por mencionar algunos, Padre Abraham, todos decimos, ¿verdad? Wow, qué grande era Padre Abraham, pero Padre Abraham era un idólatra, ¿verdad? Antes de que Dios lo llamara, pagano. El rey David fue un adúltero, un asesino, mandó a matar ¿verdad? Mandó al frente de guerra a Urías, el esposo de Betsabé, porque le gustó la nena. Moisés era un asesino, mató a un egipcio. Y más adelante, ¿verdad?, en la Biblia aparece Pablo, perseguidor de los cristianos. Pero todos ellos, Dios los capacitó e hicieron grandes cosas en su nombre. De igual manera, Dios nos escoge a nosotros, hombres y mujeres imperfectos, para continuar la obra, su obra, aquí en la tierra. Gedeón fue humilde. Él sabía que todo lo que había pasado, ¿verdad?, todo lo que él había hecho no había sido por sus fuerzas ni por sus capacidades. Así que rechazó la petición del pueblo de enseñorearse de ellos y le dio la gloria a Dios. Y finalmente Gedeón fue obediente. Si recuerdan la primera tarea que Dios le asignó a Gedeón, implicaba enfrentarse a nada más y nada menos que a su padre, a su familia, ¿verdad? Recuerdan que él tuvo que derribar ese altar de Baal que tenía su familia. Y te pregunto yo a ti, ¿alguna vez has perdido a alguien en el camino por seguir a Dios? Algunos de ustedes saben también que yo vengo de la iglesia tradicional. Toda mi familia, de padre y de madre, pertenecen a esa iglesia, ¿verdad? En un momento dado ya algunos han trascendido, y esto no quiere decir que la iglesia tradicional esté mal y que nosotros estemos bien, sino les estoy dejando saber que a mí me ha tocado no perderlo porque están ahí, ¿verdad? Pero siempre se tiran esa pullita, que por qué para allá y no para acá, ¿verdad? Así que a veces tenemos que perder gente en el camino para seguir a Dios. Y a pesar de que Dios le estaba pidiendo a Gedeón que hiciera algo en contra de su familia y de su padre, y la realidad es que la Biblia, ¿verdad?, nos dice que tenemos que honrar a padre y madre, también dice que al Señor, tu Dios, adorarás y a Él solo servirás. Así que Gedeón no tuvo duda, ¿verdad?, en derribar aquel altar que su familia había levantado, pues su fidelidad a Dios era más importante que sus padres y que su familia.
¿Estamos dispuestos a dejar personas, lugares o relaciones para obedecer a Dios? Por otro lado, Gedeón se aseguró de que era Dios quien le llamaba y que era a él a quien obedecía. A veces prestamos nuestros oídos a palabras que no necesariamente vienen de Dios. Y vuelvo y repito, no se trata de cuestionar a Dios o a sus designios, sino, ¿verdad?, de pedir discernimiento para saber que es Dios quien nos dirige y quien nos envía. Y aún con todo lo que estaba viviendo su pueblo, y más allá de lo que podían ver sus ojos, Gedeón decide creer y confiar en Dios y ser obediente. En Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. De la misma manera que a Gedeón, ¿verdad? Hoy Dios nos pide que no nos conformemos a este mundo, que no nos quedemos sacudiendo el trigo en un lugar oculto, escondidos de la vista del enemigo. Dios nos llama a ser valientes y esforzados. Hemos sido llamados a proclamar la buena nueva de nuestro Señor. Hemos sido llamados a ser discípulos, a hacer la voluntad del Padre. Y esta mañana yo le decía a mi beautician, yo digo que aquel pajarito que nos decían que te dijo algo, yo creo que es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le choteó a la pastora ahí un partecita de mi reflexión, porque yo tenía por aquí que hemos sido llamados a ser la sal de la tierra, ¿verdad? Y como dice Mateo 5:13-16, lo voy a parafrasear, dice que nosotros somos la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿cómo podrá ser salada? Refiriéndose, ¿verdad?, a la tierra, y que somos luz del mundo. Pero no se esconde la luz debajo de una mesa, sino que se expone sobre un candelero para que ésta pueda alumbrar todo. Solo sentados en nuestros bancos de la iglesia no vamos a cambiar nada. Tenemos que salir y darles a otros de lo que recibimos aquí cada semana. El mundo nos presenta día tras día las barbaridades que sigue cometiendo el ser humano. Pero esto no es solo la falta de amor en el mundo, ¿verdad? No es más que la falta de amor en el mundo, y Dios es amor. Por lo tanto, el mundo necesita de Dios. Y si bien es cierto que escrito está que en los últimos tiempos se volverán hermano contra hermano y padres contra hijos y viceversa, y que peores cosas veremos, esto no puede ser una excusa para no salir a predicar. Tenemos la obligación de ir y predicar el evangelio. Puede que las personas no cambien su forma de actuar, ¿verdad?, por lo que les digamos, pero la realidad es que el mundo perece por falta de conocimientos. Salgamos y hagamos nuestra parte, que Dios se encargará de hacer la suya. Que Dios les bendiga. Ponte sobre tus pies, por favor. Repite conmigo esta oración. Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy yo te acepto y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Espíritu Santo, ven a morar en mí, en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta oración, todos tus pecados han sido perdonados. Bienvenido a la familia de Dios.